comidas. Es broma pensar que usarían a mi precioso hijo para sus propios deseos. Tienen algo de valor, más vale que estén listos. Mi nombre es Amy, soy una oficinista de 35 años en el departamento administrativo de una farmacia. Vivo con mi esposo John y nuestro hijo de primer grado, Edward. John y yo nos conocimos a través de un colega en el trabajo. Desde el momento en que conocimos a John y yo simplemente hicimos clic, rápidamente nos hicimos cercanos, comenzamos a salir y nos casamos al año siguiente con mi optimista esposo John y mi hijo Lively, Edward. Llevar una vida de felicidad ordinaria. Hay otra cosa que me alegra haberme casado con John, es tener a su madre, suegra, Brenda, en nuestras vidas, habiendo perdido a mi madre temprano. Fui criado por mi padre, suegra, a quien apenas conocía. Una figura materna me trató como a su propia hija desde el comienzo de nuestro matrimonio. Siempre nos invitaba a comidas deliciosas cuando Edward era más joven. Fue un gran apoyo en mis luchas como padre, incluso ayudó a recoger a Edward de la guardería cuando no podía salir del trabajo. Edward se encariñó mucho con ella. Pasar la Navidad con mis suegros se había convertido en una tradición para nuestra familia, incluida la suegra Amy. Tu suegra realmente es la mejor, ¿no es así? Mi colega Emma siempre escucha con una mirada envidiosa. De hecho, fue Emma quien me presentó a John. Han sido amigos desde la universidad. Emma, con su brillante personalidad, tiene muchos amigos. Nos unimos a la empresa juntos y somos lo suficientemente cercanos como para compartir frustraciones laborales, asuntos familiares y problemas personales. Los farmacéuticos y el resto del personal son amables y la empresa tiene excelentes beneficios. Emma, otros colegas y yo, todos con hijos, seguimos trabajando como empleados de tiempo completo como antes de nuestros embarazos. Creo que es una empresa realmente excelente. Recientemente. Días libres, digo, sonando un poco descontento. ¿Sospechas que te está engañando? Emma se ríe. John haciendo trampa. Eso es ridículo, pero es cierto que John ha estado fuera de casa con más frecuencia. Papá, ¿estás trabajando de nuevo hoy? Edward pregunta. Queriendo jugar con John. Tengo que trabajar, lo siento. Está bien, Amy, yo también lo siento. Oh, lo peor, mi lugar de trabajo suele estar cerrado los domingos y festivos. Sin embargo, aproximadamente una vez al mes estamos de guardia en el hospital en nuestra puerta los domingos, por lo que nuestra farmacia también abre. Parece que esta vez nos toca Navidad y todos jugamos piedra, papel o tijera para decidir quién trabajaría. Desafortunadamente perdí. Quería pasar la Navidad con mis suegros, pero no tengo otra opción. Tengo que hacer lo mejor que pueda. Una vez que Edward comenzó la escuela primaria como oficial, realmente esto es demasiado, murmuré para mis adentros solo para que el amigo sentado a mi lado se riera entre dientes. No es gracioso, le dije. Ella se rió y se disculpó diciendo que lo siento, esta mujer también es oficial y nos conocimos en el guardería. Su hijo Henry y Edward son muy unidos y nuestras familias se han hecho amigas. Solíamos ir de viaje juntos, aunque últimamente hemos estado demasiado ocupados. Su esposo Tom también es una persona amable y gentil. Su nombre es Isabella. La llamo la mamá de Henry o Isabella. Por cierto, Isabella, gracias por jugar con Edward en el parque el domingo pasado cuando tenía que trabajar los fines de semana. John cuidaría de Edward. Hoy jugué con Henry en el parque. Edward me dijo cuando le pregunté a John sobre eso. Dijo que se encontró con Henry y sus padres en el parque por casualidad y que realmente jugaron juntos. Le pregunté a John, pero su vaga respuesta me frustró por la forma en que mi suegra llamó y dijo que estaba deseando que llegara la Navidad. No puedo asistir. Pero diviértete, no puedo ir por motivos de trabajo, así que parece que la Navidad será sin mí este año. La suegra pareció muy decepcionada cuando le dije que no podía ir, pero tal vez pondré a John a trabajar y tendré. Él hizo una limpieza a fondo de la casa. Ha pasado un tiempo, dijo sonando muy entusiasmada con la idea. Siéntete libre de usarlo tanto como quieras. Me reí mientras hablaba con mi suegra. Estaba cerca de Navidad cuando esto sucedió. Estaba trabajando. Ese día tuve un turno tarde y tuve que hacer algunas horas extras inesperadas, así que rápidamente intenté comunicarme con John, pero no pude comunicarme con él. Terminé llamando al teléfono móvil de mi hijo. Mamá, ¿terminaste con el trabajo? Edward contestó el teléfono con una voz alegre y feliz de escuchar. De mi parte, lo siento, Edward, mamá está trabajando hasta tarde. ¿Puedes poner a papá al teléfono?
Pero Edward dijo que John no estaba allí preguntándose dónde podrían estar. Hola Amy, debe ser difícil trabajar tan tarde que John llamó y dijo que llegaría tarde por culpa del trabajo. Mi suegra dijo que mientras ella estaba preparando la cena en su casa, John la llamó, lo siento, mamá, Amy está en un turno tarde y debería llegar temprano a casa. Tengo que trabajar horas extras, por favor ayúdame, dijo John antes de colgar y no pudo ser contactado de nuevo. Estaba furioso con las acciones de John, él no se había puesto en contacto conmigo en absoluto pensando que tal vez no lo atraparían. Corrí a casa pero John aún no había regresado a la mesa donde estaban la suegra y Edward comiéndose a la madre. Puedes hacerlo, al menos cumpla esa promesa, dije en voz baja. ¿Qué puedo hacer? Es trabajo. JN levantó la voz incluso sugiriendo que dejara mi trabajo o me convirtiera en un trabajador a tiempo parcial. Cuando John me conoció, me elogió por trabajar en el cuidado de la salud. Ese John que dijo cosas tan agradables. Ya no estamos aquí, nuestro estilo de vida actual también se debe a mis ingresos, a pesar de que soy un socio igualitario para JN, él ha estado haciendo menos tareas domésticas y recientemente tampoco ha estado cuidando a Edward. John siempre ha tratado de apaciguarme así cuando miente o se siente culpable, ¿cómo se atreve a engañarme? Mejor estar preparado. Me alegré de que Edward estuviera dormido. No quería mostrarle a nuestro hijo una pelea tan fea de ahí en adelante. Actuamos normal frente a Edward, pero cuando estábamos solo nosotros dos apenas hablábamos o incluso hacíamos contacto visual. Cuando le conté a mi colega Emma lo que pasó y ella dijo que ese tipo es el peor, déjame saber si necesitas algo que sea interesante decir. Pasaron los días y antes de que me diera cuenta ya era Nochebuena. Cuida bien de Edward, ¿podrías saludar a Rinda? Para mí, le dije eso a John, pero como siempre él ni siquiera me miró a los ojos. Me fui entonces con una respuesta indiferente. John y Edward se fueron a la casa de mis suegros. ¿Qué pasa con esa actitud? Es tan molesta. Pasé una Nochebuena solitaria. Solo en nuestra casa inquietantemente silenciosa, no hubo contacto de John, pero pensar que estaba pasando un buen rato con mi suegra me dio un poco de tranquilidad. Recordé que mi suegra dijo que haría que John limpiara la casa. Me pregunté si lo estaban agotando las tareas del hogar y no pude evitar sentir un poco de irritación y frustración, pero no sabía que John estaba haciendo algo impensable en ese momento. El día de Navidad estaba ocupado con bastantes pacientes, afortunadamente no tenía trabajar horas extras, así que dejé el trabajo y me fui directamente a casa. Planeo reunirme con mis suegros la tarde siguiente y pasar las vacaciones con mi suegra. También podría disfrutar de un tiempo a solas para variar, ya que estaba pensando en mi teléfono móvil. Sonó, era suegra pensando que iba a ser una queja porque Han era vaga. Respondía a Amy. Feliz Navidad, debes estar cansada de trabajar en Navidad. Lo hiciste muy bien. La suegra no sonaba irritada, solo su forma habitual. Yo feliz Navidad Brenda, ojalá hubiera podido pasarla contigo también. Edward solo estaba jugando cuando le pregunté. La suegra se quedó en silencio incluso después de llamar a Brenda varias veces sin respuesta. Me pregunté si era una mala señal. A mí John. Y Edward no vino aquí este año. Pasé la Navidad solo, dijo mi suegra mientras hablaba. Mi suegra comenzó a sollozar por teléfono. Estaba en pánico. John y Edward definitivamente salieron de la casa ayer. ¿Dónde podrían estar? Ahora hubo un largo silencio entre mi suegra y yo. Iré a tu casa ahora mismo. Son unos 40 minutos en auto hasta mis suegros. En el camino mi mente se llenó de pensamientos sobre Edward. Mi suegra sacudió la cabeza en silencio mientras me preguntaba por qué. La suegra comenzó a hablar lentamente a mí. Lo siento mucho por mi estúpido hijo, ¿crees que John está teniendo una aventura? La suegra me miró con ojos llorosos y casi comencé a llorar también. En realidad fue entonces cuando recordé algo y me apresuré a conducir hasta cierto lugar. Cuando llegamos a nuestro destino. Hola, Edward está cerca, papá. Sí, está aquí, ven rápido, mamá. Llamé al teléfono móvil de Edward y él respondió de inmediato a pesar de que habíamos estado separados. Dijo algo sobre hacerlo bien limpio. Entonces, ¿estás en casa de tus padres ahora? La respuesta de Ham al teléfono fue tranquila. Sí, es cierto, Amy, no puedo esperar a verte. Cuando se volvió tan experto en mentir tan fácilmente como respirar. Debería haberlo dejado.
Mi trabajo debería haberme esforzado más en casa, pero nada de eso justifica una aventura. O entonces, Linda, empezaste un hotel de lujo, eso significa acceso ilimitado al spa. ¿Cómo pudo John mantener esto en secreto? No lo perdonaré, dije esas últimas palabras llenas de odio en un tono muy bajo. Gian en el teléfono parecía bastante nervioso por su silencio. Le dije: oye, sal de la habitación, este es el hotel de lujo que siempre quise visitar. Dijiste que era demasiado caro. Recuerda, mientras hablaba con fluidez, John pareció darse por vencido. Lo siento, dijo en una voz apenas audible. Encontré este lugar usando el GPS del teléfono móvil de Edward. Este hotel no muy lejos de mis suegros era el lugar que quería visitar. El hecho de que John dijera que era demasiado caro para mí. Estaba divirtiéndose aquí con su amante me enfureció. Tal vez se notó en mi cara porque en el camino al hotel mi suegra seguía disculpándose. Entonces descubrí por primera vez que cuando trabajaba en turnos nocturnos mi suegra estaba casi siempre era la que cuidaba a Edward. No me había dado cuenta porque ella regresaba a casa antes de que yo regresara. John, que era terrible cocinando, solía comprar comida preparada y si su suegra intentaba cocinar, él obstinadamente la rechazaba, mirando hacia atrás. Esa debe haber sido una estrategia para evitar que me enterara. Incluso durante ese corto tiempo, John estaba tan cautivado con su amante. Cuando la suegra pidió cuidar a Edward, como siempre vio a Joanne caminando del brazo de una mujer desconocida luciendo íntima. Ella se debatió si consultarme, pero decidió no hacerlo. La razón principal era que no quería perder la oportunidad de ver. La suegra de Amy, y Edward sollozó en el asiento del pasajero sabiendo que se preocupaba mucho por nosotros. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Además, la suegra fue más considerada conmigo y con Edward que John. Esta vez John la había contactado diciéndole que pasaría un tiempo raro a solas con Edward, pero le pedí que lo cubriera diciendo que estaría en su casa. Su suegra sospechaba una mentira. Se preocupó por Edward y me contactó. Desprecio a John desde el fondo de mi corazón por involucrar a tanta gente. La gente en el hotel, después de explicar la situación, nos hicieron esperar en el vestíbulo y luego un hombre y una mujer con expresiones de culpa en sus rostros emergieron junto con mamá. Me estaba aburriendo. Jugué mucho con Henry. Al lado de Edward estaba su amigo Henry. Henry. Les habían dicho a sus hijos que sus respectivos padres se unirían a ellos más tarde. Como Despicable John había reservado 2 habitaciones, una para los niños y la otra para ellos. Tan repulsivo gracias a la amabilidad del hotel a mi suegra y a mí. Nos permitieron quedarnos en una habitación por un tiempo donde cuidaba a los niños. En la otra habitación Isabella teniendo una aventura con mi esposo y luego hablando conmigo normalmente. En las reuniones del comité habló en un tono tranquilo. Que pensé que Amy no había notado nada. Fue muy divertido. Isabella se rió. ¿Qué es esta mujer? Nunca hubiera imaginado que Isabella parecía tan frágil y hermosa. En realidad era así de rencorosa. La miré fijamente reflexionando sobre la imprevisibilidad de las personas. El propio Chan parecía un poco desconcertado por la verdadera naturaleza de Isabella. Esta mujer, sin que se lo pidieran, felizmente comenzó a hablar. Hable sobre cómo y cuándo comenzó su aventura con John. Fue Isabella quien hizo el primer paso. Se conocieron como familias y tenían la información de contacto de cada uno. A partir de ese día comenzaron a comunicarse con más frecuencia. Comenzó con quejas sobre sus cónyuges, pero gradualmente se convirtió en conversaciones personales. Pronto comenzaron a verse más a menudo y no fue necesario. Anhelo que su relación se vuelva romántica, pero ahora todo ha terminado. Qué lástima. Isabella se rió entre dientes, su actitud indiferente era evidente. Dije: pareces bastante relajada para alguien que está a punto de enfrentar consecuencias graves, ignorando su mirada sorprendida. Me puse de pie con decisión ante mi desconcertado esposo. Le dije: ven. Levántate y echa un vistazo. Te he pedido que te lleve, así que prepárate rápidamente. Sonreí levemente y salí de la habitación viendo que el rostro de Isabella se contraía un poco por mi comentario. El viaje no termina hasta estamos en casa. Después de pagar, mientras nos dirigíamos al estacionamiento, a papá Henry corrió alegremente hacia la persona que estaba esperando. Era por supuesto el padre de Henry, Tom, el esposo de Isabella. Henry lamentó hacerte esperar. Ha sido bueno, dijo Tom en su forma habitual de manera tranquila. Papá, Edward y yo podemos irnos a casa primero, mamá. Y necesitas hablar,
dijo suavemente y los dos niños subieron felizmente a mi auto. Gracias, tendremos una larga conversación en el camino a casa, dije mirando a Isabella, de quien había aprendido. Contactando a Tom diciéndole que supuestamente él estaba en el trabajo e Isabella había mentido acerca de visitar a sus padres lejos para venir aquí. Ambos son completamente despreciables. Me vi obligado a venir aquí. Ion amenazó con usar a Edward para condenar al ostracismo a Henry en la escuela si no lo hacía. Isabella comenzó. Con una mentira superficial realmente pareces tan ansioso por contarme todo. Hace un momento dejemos que Tom también lo escuche. Otra copia solo para mí. Sonriendo me subí a mi auto. Por detrás la patética voz de John llamó. Espera, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Ion me llamó con una voz patética desde atrás. Vete solo a casa pero pensé que podrías sentirte solo así que... Lo arreglé. Un aventón para ti también, dije señalando detrás de JN mientras me alejaba. Detrás de él estaban mi colega Emma y su esposo, quien también era un amigo de la universidad. Aparentemente John le debía un gran favor y no podía enfrentarlo. Miré y vi que ya lo estaban regañando. Emma me dio una mirada que decía déjamelo a mí, aunque mi esposo fue una decepción. Tuve suerte de tener gente que me apoyaba, ya que esperaba que el viaje de todos a casa fuera un infierno. Isabella negó desesperadamente su relación con John en el auto. Pero nadie le creyó. Con una grabadora de voz sonando, finalmente admitió tener otras aventuras. No sé si John hablaba en serio, pero él era el que estaba siendo interpretado desde el principio. La razón por la que Isabella apuntó a John fue tan mezquina porque Edward obtuvo el papel principal. Parece que recibió una buena reprimenda de Emma y su esposo Joen siempre decía que sus amigos de la universidad eran muy importantes para él, como si fuera un mantra desde el comienzo de nuestro matrimonio. Ahora debido a este incidente John probablemente no será invitado a las reuniones. Ya no son más que karma, él se lo trajo a sí mismo, debería arrepentirse. Lo que más me enojó fue que cada vez que conocía a su amante, John le decía a Edward que hoy es un secreto entre nosotros, los hombres. Está bien, no le digas a mamá, eso es lo que él solía decir. Edward cumplió esa promesa y nunca me dijo nada. Cuando descubrí que me conmovieron hasta las lágrimas y finalicé con éxito nuestro divorcio. Hombre estúpido, ¿cómo puedes enfrentar a tu difunto padre ahora? No vuelvas a mostrar tu cara, dijo suegra. Y lo abofeteé. John finalmente se dio cuenta de la gravedad de sus acciones y lloró como un niño, pero mi corazón no flaqueó. Después John solicitó un traslado a una sucursal fuera de la prefectura, pagó la pensión alimenticia y se mantiene al día con la manutención infantil. En cuanto a mí y Edward, estamos viviendo con mi suegra en su casa. Consideré regresar a la casa de mis padres, pero mi padre se volvió a casar y tiene una nueva familia. Vivir juntos sería imposible. La suegra sugirió que nos quedáramos con ella hasta que nuestras vidas se estabilizaran. A menudo nos sorprende nuestra relación única, pero todavía aprecio a mi suegra como a mi verdadera madre. Dudé sobre cómo llamarla, pero todavía la llamo Renda. Lo mantendremos en secreto, pero planeamos celebrar su cumpleaños número 60 en ese hotel de Roche y reservé la habitación más cara. Esto debería convertir los recuerdos desagradables en recuerdos agradables. Mi trabajo se volvió lejos y Edward tuvo que cambiar de escuela, pero los padres de Tom vivían cerca de nuestros antiguos suegros, por lo que los niños terminaron en la misma escuela nuevamente.